Damas y caballeros, estimados amigos, somos la Asociación Tucuy Integridad, formada por un grupo de profesionales multidisciplinarios. Nuestra visión es ser una institución comprometida con la formación de ciudadanos que participen en asuntos públicos y que influyan en las decisiones de nuestra nación. En nuestro primer programa, queremos agradecerle por su atención. En esta oportunidad les habla su anfitrión, el contador público colegiado Ricardo Ochoa. Nuestro tema del día de hoy es una ciencia social llamada la economía, que estudia la administración de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de lo microeconómico, y cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de lo macroeconómico. Para afrontar este tema de una manera ilustrativa para cada uno de ustedes, tenemos a un experto invitado el día de hoy, el magíster Gerardo Chávez Rodríguez. Es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee varios máster en recursos humanos, en gestión pública, es decir, es un hombre que tiene mucho que dar a nuestra audiencia. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al magíster Gerardo Chávez Rodríguez. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Economía para Todos. Soy el ingeniero Gerardo Chávez Rodríguez y el día de hoy vamos a dar inicio a este espacio cuyo propósito es orientar, facilitar eh, conceptos, crear conciencia ciudadana en materia económica, de forma tal que todos estemos preparados para poder comprender los principales aspectos relacionados con la economía de un país y de manera particular de nuestro querido Perú. Esto con el fin de que tengamos el conocimiento básico suficiente para analizar y comprender cómo se mueve y maneja la economía de un país, sobre todo estando próximos a las elecciones generales del año 2026, en la cual muchos de los candidatos seguro van a plantear propuestas en materia económica. Sin duda, el aspecto económico es uno de los principales en las propuestas económicas de los candidatos. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos estar informados, enterados, capacitados para poder evaluar con un criterio adecuado las propuestas que nos presenten. No nos podemos ya seguir, dejar engañándonos muchas veces por propuestas económicas que no tienen absolutamente ningún sustento técnico. Por lo cual este espacio pretende generar esa conciencia ciudadana en materia económica que nos permita elegir de la mejor manera a quienes se van a encargar de los destinos de nuestro país. Un pueblo sin conocimiento perece. Y nosotros queremos darte a través de este espacio un conocimiento básico suficiente que te permita a ti tener un criterio para juzgar cómo se está manejando y cuáles son las propuestas que van a plantear a futuro los candidatos en las elecciones venideras. Así que vamos a empezar, vamos a tocar muchos temas relacionados con la economía, con las finanzas. Este es solamente el inicio y seguro vamos a estar más adelante conversando también a través de las redes, de tus preguntas que puedas formular, etcétera, ¿no? Sobre dudas, inquietudes que tengas referente a los temas que vamos a ir conversando. Así que el día de hoy, para dar inicio a esta primera secuencia, vamos a abordar de manera general cómo y cuáles son las principales variables macroeconómicas que se manejan en un país. A continuación voy a pasar a
exponer de manera muy breve, de manera introductoria, cuáles son esas principales variables macroeconómicas que se manejan en el país. En primer lugar, tenemos el Producto Interno Bruto. Seguro tú has escuchado hablar del famoso PIB o el PBI, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es sin duda una de las variables económicas más importantes y que más se mencionan. Tú lo puedes escuchar en las noticias de repente o en la entrevista a los políticos, ¿no? En los programas dominicales, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto eh, es un indicador de cómo va la economía de un país. Estamos generalmente muy preocupados, quienes estamos involucrados en los temas económicos, del crecimiento del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la producción de un país es un indicador de salud económica. Si un país crece, ese crecimiento de la economía trae consigo un impacto favorable en otro conjunto de variables económicas. Por ejemplo, para que la economía crezca, para que la producción, el producto de un país crezca, se va a requerir contratar mano de obra. Por lo tanto, se va a generar trabajo, empleo. Y ahí tenemos otra de las variables que tú puedes ver en pantalla, el desempleo. Es decir, a mayor producción, el desempleo se va a reducir. Va a haber más empleo porque vamos a requerir más mano de obra para producir más. Todo lo contrario va a ocurrir cuando la producción no crece. Si la producción está estancada y no crece la producción de un país, no se van a generar nuevas fuentes de trabajo. Por eso este indicador es uno de los más importantes de la economía, el crecimiento del Producto Bruto Interno, no solamente para la economía de nuestro país, sino en general. Todos los países del mundo miden mensualmente el crecimiento del Producto Bruto Interno de sus economías. Es un indicador fundamental de cómo va la salud económica de un país. Pero no solamente eso, el crecimiento económico trae consigo más empleo, más trabajo y por lo tanto más ingresos para todos los ciudadanos. Y ese ingreso, esas remuneraciones que reciben los trabajadores, va a generar luego consumo, ¿verdad? Tú con esos ingresos, con el sueldo que tú recibes, vas a consumir. Y ese consumo va a ser consumo de bienes o servicios. Y por lo tanto, ese consumo va a su vez impactar nuevamente en que la economía siga creciendo. Entonces, como vamos a ir entendiendo, en la economía hay un efecto, digamos, directo que va a revertir luego en el propio crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, en el caso peruano, para que tengas una idea, el Perú ha crecido eh, en lo que va del año aproximadamente 2,5%. Ese ha sido el crecimiento de nuestra economía. En algún momento, allá por el 2009, 2010, 2011, estábamos creciendo la economía alrededor del 6%, 7% anual, llegamos en algún año. Fueron crecimientos muy importantes de la economía. Ahora, post pandemia, hemos estado creciendo alrededor del 2, 3%. Este año debemos terminar con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. La pregunta es, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? No es suficiente. No es suficiente. Porque solamente para cubrir um, el incremento, ¿no? Que tenemos demográficamente y el incremento de la población económicamente activa, que son todos los ciudadanos que se incorporan al mercado laboral y que van a requerir trabajo, solamente para cubrir ese incremento, la economía tendría que crecer un promedio del 5% al año. 5% al año. Por lo tanto, estamos por debajo de lo que
requiere nuestro país para generar eh, condiciones adecuadas para los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué afecta entonces el crecimiento del Producto Bruto Interno? Bueno, hay muchos factores que tienen que ver con el incremento en el Producto Interno Bruto. Uno de ellos son las inversiones. ¿Cuánta inversión están haciendo los agentes privados? Porque quienes invierten son las empresas. Vivimos un país en el cual es una economía de mercado que se mueve y se genera riqueza a partir de la inversión privada. Nosotros no somos un país donde el Estado sea el que invierte, es el sector privado, a través de las empresas, quienes invierten, ¿verdad? Y esa inversión se traduce luego en un incremento en la producción. Entonces, si queremos crecer, tiene que haber más inversión. Inversión tanto de empresarios nacionales como extranjeros. Entonces, hay un conjunto de factores que determinan el crecimiento del Producto Interno Bruto. No vamos a votar el día de hoy este tema, estamos en una introducción a estos temas para que tú tengas una idea general de cómo se mueve la economía de un país. Otro elemento importante es el gasto público. El gasto público se refiere a lo que el Estado gasta en la economía. El Estado es muy importante en el caso peruano y su impacto es muy considerable. Solamente para que tengas una idea, el presupuesto del Estado de la República, que es aprobado por el Congreso todos los años en el mes de noviembre, por ejemplo, ya se ha discutido el presupuesto de la República para el año 2025, pero el presupuesto de la República para el año 2024 ha sido aproximadamente 240.000 millones de soles. 240.000 millones de soles. Es una cifra enorme. 240.000 millones de soles. El Estado tiene 1,5 millones de trabajadores aproximadamente. Entonces, la dimensión que tiene el Estado peruano y el impacto que puede generar con ese gasto es muy importante. En realidad, si lo queremos ver de esta manera, el Estado es la más grande empresa del país. Ninguna empresa en el país, con temor a equivocarme, llega a tener 240.000 millones de presupuesto al año, ni tampoco tiene 1,5 millones de trabajadores. Por lo tanto, todos los ciudadanos tenemos que estar atentos qué es y cómo gasta el Estado. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde tiene tanto dinero el Estado? Pues es sencillo y tú lo sabes seguro. A través de los ingresos del Estado, no es porque el Estado genere sus propios ingresos. El Estado no genera sus propios ingresos. El Estado se financia mediante los impuestos, mediante la política tributaria. Por eso tenemos una SUNAT. Y todos los que estamos aquí conectados, todos absolutamente pagamos impuestos. Todos, ¿no? No necesitas necesariamente hacer una declaración a la renta para pagar tu impuesto a la renta todos los años para pagar impuestos. No, cuando tú vas, compras en un supermercado una Coca-Cola o en una tienda un kilo de arroz, estás pagando el IGB, que es el impuesto general a las ventas, y que ese impuesto absolutamente está aplicado a todos los productos, bienes y servicios. Cuando tú vas al banco y haces una transacción económica, ¿no? Retiras, haces un depósito, hay un impuesto que de repente ni te has enterado, ¿no? Y muchos no somos conscientes de que se paga, que es el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, que es un porcentaje muy pequeñito, pero dado el volumen de transacciones financieras que realizamos, la recaudación es una recaudación importante que tiene el Estado. Bueno, el Estado se financia con una serie de impuestos. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes, tú y yo como ciudadanos, en qué gasta, cómo gasta el Estado, ¿verdad? Porque hoy el Estado tiene
muchísimo más dinero de lo que tenía hace 15, 20 años. Muchísimo más dinero. Entonces, ahora el problema del Estado no es que no tenga necesariamente presupuesto o dinero. El tema hoy del Estado es de que teniendo dinero, no está sabiendo gastar de manera adecuada ese dinero. Y ese dinero es tuyo y ese dinero es mío. No es del Estado ni de los políticos de turno. Nosotros, tú y yo, los ciudadanos, hemos delegado en los políticos de turno el poder para que administren el dinero. En una democracia, el poder soberano es de los ciudadanos. Eso tenemos que tomar conciencia. Cuando tú vas a unas elecciones, lo que tú haces es delegar en determinados ciudadanos políticos el poder para que lo administre todo lo que es público. Pero tú y yo somos los que realmente tenemos el poder sobre lo que nosotros mismos financiamos, porque tú y yo todos financiamos. Es como que todos los ciudadanos ponen en un chanchito todos los días 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos. Y somos millones de ciudadanos en el país. ¿No es cierto? Entonces tenemos que estar vigilantes. Vamos a hablar más sobre el tema público en nuestras siguientes secuencias también, ¿no? Tenemos el desempleo o el empleo que ya hemos visto que tiene una relación directa con el Producto Interno Bruto, ¿no? Y el desempleo es uno de los aspectos también más importantes que periódicamente tomamos en cuenta. En el Perú, para que tengas un dato, tenemos 1,5 millones de ninis. Seguro tú ya sabes qué son los ninis. Los ninis son ciudadanos jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. 1,5 millones de personas. En Lima Metropolitana somos más o menos 500.000 ninis. 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. La pregunta es que si no trabajan ni estudian, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no trabajan ni estudian? ¿No? Por un lado, estamos combatiendo la delincuencia, estamos desbordados con la delincuencia, y por otro lado tenemos 500.000 en Lima Metropolitana nomás, de jóvenes entre 15 y 20 años que no trabajan en esto. Les preguntas, si no trabajan y no estudian, ¿qué están haciendo? Bueno, ahí tenemos toda una problemática con los jóvenes en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado la inflación. La inflación, como sabemos, es el incremento de precios. Hay muchos factores que determinan por qué suben los precios, por qué se incrementan los precios de los diversos bienes y servicios que hay en la economía. El año 2022 fue un año de una inflación un poco elevada post pandemia. Después de la pandemia, a nivel mundial, los precios subieron porque vino la guerra Rusia-Ucrania y eso también afectó la economía mundial. Y entonces eso produjo presiones inflacionarias y los precios internacionales subieron. Entonces, en nuestro país, evidentemente, también fue afectado por ese incremento. El año 2022, la inflación fue de alrededor del 8,8%. El año 2023 hemos terminado con 3,5% de inflación aproximadamente, y este año debemos estar terminando con 2,5% de inflación, que es más o menos eh, en ese nivel que debiéramos mantenernos. Y rápidamente voy a un tema que está relacionado ya con el sector externo, porque nosotros somos un país que no somos una isla, sino que tenemos relaciones con otros países, ¿verdad? Tenemos relaciones comerciales con otros países. Estamos conectados con el mundo. Vivimos un mundo globalizado, un mundo en el cual todos los países están conectados y la tecnología, ¿no?, ha dinamizado este proceso de interconexión económica, ¿no?, y de transacciones económicas entre los países. Y eso es necesario porque también va a repercutir y va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto. Cuanto más comercio tenemos con otros países,
pues vamos a tener que producir más para poder vender a esos países. Entonces, mira tú cómo estos elementos están, todas estas variables están interconectadas. Si el Estado va a gastar, el Estado también compra productos y servicios. Si el Estado incrementa su gasto, va a tener un impacto también en la producción, ¿verdad? Si el Estado construye carreteras, va a contratar personal. El Estado también invierte en infraestructura, ¿verdad? En carreteras, en mantenimiento de, de infraestructura pública, en los colegios, etcétera. Entonces, el gasto que realiza el Estado tiene un impacto en la producción, en el empleo, tiene un impacto. Estas variables, todas estas, la tasa de interés, es lo que tú pagas cuando vas a obtener un préstamo. ¿Por qué son tan caras en referencia a otros países latinoamericanos y probablemente también europeos o del mundo en las tasas de interés en el país? Porque allí hay un factor de riesgo. Vamos a hablar de esos temas más adelante cuando entremos al tema financiero propiamente dicho, ¿ya? Así que no te preocupes que todavía no vamos a agotar aquí eh, la temática. Entonces, lo que quisiera que te lleves de este esta primera aproximación que estamos teniendo al tema económico, al manejo económico de un país, es de que estas variables están eh, interconectadas, se afectan mutuamente, ¿no? El gasto público afecta el Producto Interno Bruto. El tipo de cambio, si el tipo de cambio se incrementa, afecta también la economía, porque nuestros productos se encarecen frente al exterior. Entonces lo que yo exporto es más caro, ya no nos van a comprar, y si no nos compran, afecta también la producción. Si afecta la producción, afecta el empleo. Date cuenta que todos estos elementos están interconectados. Entonces, eh, principio que quisiera que te lleves en esta tarde. Las variables macroeconómicas están relacionadas todas. Tú mueves una variable y vas a afectar otra. Por eso no es sencillo el manejo económico de un país. Vamos a centrarnos muy rápidamente ahora en el sector externo porque es un tema muy vigente, la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Mira, la balanza de pagos es el registro de las transacciones económicas que tiene el país con el exterior. Como decía hace un instante, no somos una isla, estamos relacionados, conectados al mundo y tenemos transacciones con el resto del mundo, ¿no? Transacciones económicas. Ese registro de transacciones económicas es la balanza de pago. ¿Qué tipo de transacciones económicas? Transacciones económicas de bienes y servicios, exportaciones, importaciones, por un lado. Y por otro lado, transacciones de capital. ¿Qué significa transacciones de capital? Es decir, al país entran capitales de inversionistas que quieren invertir en nuestro país, traen su dinero, principalmente en dólares, ¿no? Traen los dólares al país, ingresa dólares al país. ¿Es importante que ingrese dólares al país? Sí, porque eso va a afectar el tipo de cambio. Mira cómo todo está relacionado. Es importante que entren dólares al país, pero también salen dólares al país. Hay personas, personas naturales o inversionistas, empresas que traen dinero, pero también hay personas que retiran o se llevan su dinero. Recuerda, la economía está en permanente movimiento. Entra, sale, ingresa, se gasta. Tienes que tener en mente esos factores. Ingreso, gasto, como del Estado. Ingreso, gasto. El Estado está permanentemente ingresando, ingresando y gastando, gastando. A nivel de la balanza de pagos y las transacciones con el exterior, importamos, traemos productos de otros países, pero también exportamos. Entran capitales, o sea, dinero para invertir, o la gente trae dinero de fuera del país, pero también sale dinero. Es una dinámica. Entonces, uno de los elementos más importantes de la balanza de pagos, ahora estamos hablando del sector externo, es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial?
Te voy a pasar a explicar este tema está muy vinculado con lo que hemos vivido hace muy poco tiempo, ¿verdad? Todos hemos estado viviendo muy expectantes de lo que va a ocurrir con el APEC, ¿verdad? El APEC, pues, es esta alianza de cooperación de los países del Asia con el Pacífico, que lo conforman 21 economías del mundo, entre ellas las dos más poderosas, que es Estados Unidos y la China, ¿verdad? Entonces, ¿esto ha sido favorable de alguna manera para el Perú? Pues sí, porque nos ha permitido tener acuerdos comerciales, ¿no? 22 acuerdos según las estadísticas actuales, ¿no? Y poder acceder a 55 mercados del mundo. Es decir, nuestros productos antes, en la década de los 90, no accedían a esos mercados. No podíamos vender nosotros a Brunei, por ejemplo. No podíamos venderle porque no teníamos acuerdos comerciales. Además, nuestra economía en la década de los 80 era una economía cerrada al mundo. Es más, nos habían declarado a nivel internacional como no elegibles del Fondo Monetario Internacional en la década de los 80 por la economía, de la política económica que teníamos en ese momento. Luego, progresivamente, nuestra economía se ha insertado en el mundo. ¿Ok? Entonces hemos ido en los últimos 20 años, ¿no? Generando acuerdos comerciales a través de los famosos tratados de libre comercio, ¿verdad? ¿Qué es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo entre dos o más países para reducir lo que se llaman, y presta atención aquí, las barreras comerciales, o llamadas también las barreras arancelarias, los aranceles. ¿Qué significan aranceles? Aranceles son los impuestos que cada país pone, establece para el ingreso de productos extranjeros. Nosotros como país, como Perú, tenemos impuestos, ¿no? Que aplicamos a los productos que entran de otros países, sean de Europa, de la China, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil. ¿No? Para que entren al Perú, esos productos tienen que pagar un impuesto que se llama aranceles. Lo mismo tienen todos los países del mundo. Entonces, esos aranceles generan como una barrera para atraer productos, para que los productos ingresen. Si esos aranceles son muy altos, va a impedir que los productos entren al país, ¿verdad? Si los aranceles son muy altos, va a ser más difícil que ingresen productos porque van a encarecer los precios. Si los aranceles son más bajos, van a poder ingresar más productos del extranjero al país. Esa es la dinámica de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿de qué trata un tratado de libre comercio? Que nosotros como país reducimos los aranceles a un conjunto de productos que vienen de China, de Estados Unidos, de Europa. Bajamos los impuestos para que ingresen esos productos con más facilidad. ¿A cambio de qué? A cambio que los otros países también bajen sus aranceles y permitan que nuestros productos peruanos ingresen a esos países. Entonces la China dirá, mira, yo voy a reducir, ¿no? Los aranceles para la palta, para la uva. Entonces los productos peruanos, la palta, van a poder ingresar a la China con más facilidad, ¿no? Pero también nosotros decimos, mira, yo también, Perú, como es un acuerdo, me pongo de acuerdo contigo, con la China, con Estados Unidos, con Malasia, con Indonesia. Entonces yo también te voy a reducir en varios productos para que tus productos puedan ingresar también a mi economía. Entonces es un intercambio, ¿correcto? Entonces eso dinamiza lo que hemos venido denominando la balanza comercial. La balanza comercial es la relación que hay entre las importaciones y las exportaciones, ¿no? Es decir, de lo que yo traigo de otros países y lo traigo aquí a mi economía, al Perú, importo, compro en otros países y traigo al Perú. Y las exportaciones son los que yo vendo a otros países, lo que sale del Perú, lo que produzco en el Perú y lo vendo a otros países.
Esas son las exportaciones. La relación que hay entre importación y exportación, esa es la balanza comercial. La balanza comercial. Y esa balanza comercial es muy importante para todos los países y de manera particular para el Perú. ¿Por qué? Porque dependiendo ese equilibrio que haya en esta balanza comercial, va a impactar a una variable que nos toca el bolsillo de todos, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable macroeconómica muy importante. Si el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, lo que cuesta el dólar, que es nuestra principal divisa, se incrementa, es decir, se devalúa nuestra economía, cuando el tipo de cambio se incrementa, significa que hay una devaluación de nuestra moneda. Entonces, si el tipo de cambio se incrementa, eso va a impactar en los precios de los productos. Mira cómo todo está conectado. Por eso, el día de hoy quiero que te lleves que las variables macroeconómicas están todas conectadas, todo está relacionado. Yo quiero que el día de hoy dejarte esa visión global, holística, de cómo es el manejo económico, el funcionamiento de una economía. Esto es a nivel introductorio. Luego vamos a profundizar en cada uno de esos aspectos. Entonces, la balanza comercial es muy importante. ¿Cómo estamos en el Perú en la balanza comercial? Mira, mira tú, esta es nuestra balanza comercial, ¿no? El 2014 estábamos en un déficit en nuestra balanza comercial. Al cierre del 2023 tenemos 17.400 millones, ¿no? De superávit. Ese es cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, ¿no? Exportaciones mayores que las importaciones, ¿no? Hay lo que se llama un superávit comercial. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en el país. Hemos exportado más de lo que hemos importado. ¿Correcto? ¿Eso es favorable para el país? Sí, es favorable para el país. Es favorable, porque eso significa que han ingresado al país. Mira tú, esto es bien importante. Como hemos exportado más, cuando tú exportas, vendes en el mercado internacional en dólares. Entonces, nuestras empresas exportadoras venden en el mercado internacional en dólares. Por lo tanto, si exportamos más, ingresan dólares a la economía. ¿Correcto? Ingresan dólares a la economía. ¿Ok? Cuando nosotros importamos, salimos a comprar al mercado internacional. Y en el mercado internacional no compras con soles, sino compras con dólares generalmente, que es la divisa aceptada a nivel internacional. Entonces, salen dólares del país. Salen dólares del país. Entonces, el hecho que haya un superávit comercial, hemos exportado más que importado 17.000, es un indicador positivo. Podría tener alguna connotación negativa si lo vemos desde otro punto de vista, ¿ok? Pero en general, podríamos decir que ha sido favorable, ¿correcto? Ha sido favorable para el país. Y eso es lo que nos ha ayudado, apreciado amigo que estás conectado en esta noche, esta tarde, perdón, ha ayudado al país a que mantengamos la estabilidad monetaria. Es lo que se llama la estabilidad monetaria. Es decir, que el tipo de cambio, salvo picos que hemos tenido el anteaño pasado, el 22, se ha mantenido más o menos estable en los últimos años. Somos el país que tiene más estabilidad monetaria en Latinoamérica en general. Y esto es reconocido a nivel internacional. ¿Correcto? Y eso es favorable para el país. Hay una estabilidad monetaria. Mientras que en Argentina, por ejemplo, recuerdan ustedes, hace no mucho, tuvo una devaluación terrible, ¿no? Ellos han adoptado el patrón del dólar, se han igualado al dólar. Bueno, esa es una estrategia muy propia de Argentina. Pero la estabilidad del Perú en materia monetaria, digamos, ha sido bastante buena en los últimos 20 años.
digamos. Eso ha sido algo que ha ayudado a nuestra economía a tener en algún momento niveles de crecimiento importantes. Pero miren ustedes, esto está bien, pero vamos a entrar un poquito más adentro, ¿qué es lo que hay detrás de estas exportaciones? Que sin duda se han incrementado. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú exportas, eh, los productos que exporta el país se pueden dividir en dos tipos de productos. Los llamados productos o las exportaciones tradicionales y las llamadas exportaciones no tradicionales. ¿Correcto? Las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. ¿Cuál es la definición de cada una de estas? Paso a explicarte. Escúchame bien. Mira, las exportaciones tradicionales son aquellas que están vinculadas con actividades extractivas, principalmente minería. Pesca puede ser otra extractiva, es decir, que no están sometidas a ningún proceso de transformación, ¿correcto? Simplemente se extrae y se exporta. Ejemplo típico, la minería. Y miren ustedes en el gráfico. En el gráfico vamos a ver de que lo que está en celeste son las exportaciones, digamos, tradicionales. Lo que está en celeste, la barrita celeste, si tú ves, y se ha incrementado más o menos de 28.000 millones de dólares a 48.600, casi 49.000. Es decir, nuestras exportaciones tradicionales se han incrementado más o menos en 20.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Principalmente por el incremento en las exportaciones de minería. Y nuestro producto estrella, como sabemos, es el cobre. Entonces, ¿por qué se ha incrementado en los últimos 10 años? Principalmente por la minería. Y de manera particular por el cobre. Pero también porque en los últimos años el precio del cobre a nivel internacional se ha incrementado. Solamente en el año 2024 el cobre ha subido de precio más o menos 15% en lo que va del 2024, para que tengas una idea. O sea, este 2024 a los exportadores mineros les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque, o les está yendo muy bien en general, por el incremento internacional del precio del cobre. Nosotros no definimos el precio del cobre, ¿no? El precio del cobre se define en el mercado internacional. Entonces hay mucha demanda de cobre en el mundo, principalmente ¿de quiénes? De nuestros amigos chinos. Porque recuerda que los chinos consumen muchísimo para sostener toda su industria. China es prácticamente la fábrica del mundo y necesita el cobre, así como otros minerales, para sostener esa producción que luego exportan al mundo. Entonces las exportaciones tradicionales más vinculadas con minería es lo que explica el por qué hemos crecido y por qué ese superávit comercial, recuerdas hace un instante, de más o menos 14.000 millones de dólares. Pero luego tenemos las no tradicionales, que están en azulito. Las no tradicionales, que como ves no ha incrementado mucho. Hemos pasado más o menos de 11.000, 12.000 a 18.000. Ha incrementado más o menos en 6.000 millones de dólares, que tampoco es una cifra despreciable, sin duda. ¿Qué son las no tradicionales? Son las que exportaciones de productos que ya tienen valor agregado, como se le llama. Es decir, que han sido procesados, que han sido industrializados y la exportamos. ¿Ok? Nosotros no exportamos muchos productos que previamente procesamos, producimos en nuestros países. No exportamos muchos productos aún. Nuestras exportaciones no tradicionales principalmente han crecido por la agroindustria, ¿no? La agroindustria ha sido la que explica el crecimiento en los últimos años, ¿no? Y por ejemplo, en zonas como Ica, al sur o en el norte también, hay mucha producción agroindustrial, ¿no? Que se exporta. Entonces, pero sin embargo, la estructura
la estructura de nuestras exportaciones en general no ha variado, porque en el año 2014 el 28% del total de nuestras exportaciones eran no tradicionales, es decir, productos con valor agregado, es decir, productos que, valga la redundancia, se han producido en el Perú, no minerales, sino que se han producido, que han tenido un proceso, han pasado por un proceso productivo en el Perú y luego se han exportado. En el año 2023, más o menos 27%, o sea, no ha variado mucho. La estructura de nuestras exportaciones no ha variado mucho. ¿Esto qué significa? Y vamos ya concluyendo esta primera secuencia de nuestro programa. No te preocupes que de estos temas vamos a seguir hablando. Este es solamente un tema introductorio. Hay muchísimos temas que vamos a ir desarrollando. Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces con nuestro sector externo? Que está muy vigente por la reciente reunión de la PEC en el Perú. Seguimos teniendo una estructura exportadora predominantemente lo que se llama en economía primario exportadora. Es decir, somos un país que seguimos dependiendo de la exportación de productos, digamos, tradicionales, sin valor agregado, ¿no? Como el cobre. Es decir, se llevan el cobre en bruto, es decir, sin ningún procesamiento, sin ningún refinamiento. Es más, China tiene la más grande capacidad de refinamiento de cobre del mundo. Ellos se llevan el cobre en bruto y allá lo refinan, lo procesan, los convierten en láminas y eso va para la industria. Muchas de las cosas que tú usas en tu casa, electrodomésticos, computadoras, etcétera, tienen componentes de cobre. El cobre tiene usos muy, pero muy variados, por eso es tan importante en la exportación de muchos países, como Chile también, que es líder a nivel mundial en la exportación de cobre. Pero nosotros seguimos teniendo entonces una estructura exportadora, una estructura que le llamamos primaria exportadora, productos primarios, sin procesar, sin industrializar. ¿No? No generamos valor agregado, exportamos materias primas, simplemente. Igual por el lado de la pesca, ¿no? Por el lado de la pesca, se extrae la pesca, se congela y así en bruto sale para exportar, sin ningún valor agregado. Simplemente cargar, poner en el barco y llevar a otro país. Ahora, ¿por qué es importante industrializar, procesar los productos? Porque eso genera eh, mayor rentabilidad, por llamarle así, al país. Más trabajo, más industria, más precio, más valor agregado. Lo que nosotros vendemos a otros países, el cobre que vendemos a otros países, luego retorna a nosotros con valor agregado. Vendemos el cobre y luego están entrando al país automóviles chinos que han usado el cobre que nosotros le hemos vendido. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos aquí es una pregunta de reflexión que también este espacio lo que pretende es aportar a las políticas públicas en el país y juntamente con los ciudadanos pensar cuáles son las mejores soluciones para el país, cómo generamos una capacidad interna que nos permita procesar la inmensa cantidad de materias primas que tenemos en nuestro país. ¿Por qué no somos capaces de producir computadoras? ¿Por qué no somos capaces de producir tubos para la industria en general? ¿Por qué no somos capaces de producir automóviles? ¿Por qué China produce automóviles cuando hace 20 años China no producía absolutamente, 20, 25 años China no producía absolutamente nada? Y hay apreciados con ciudadanos dos factores claves. Primero, conocimiento. 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 Tú para producir algo tienes que saber cómo se produce, ¿no? Tienes que saber el proceso de producción, tienes que conocer el proceso de producción. Conocimiento. Conocimiento está vinculado con tecnología, con innovación. ¿Cómo producimos? ¿No podemos producir? ¿Cómo producimos? Los acuerdos internacionales están bien. Los tratados de libre comercio, correcto. Pero el Tratado de Libre Comercio
es una oportunidad para vender a otros países productos, ¿verdad? Es decir, ahora le puedo vender pues a Brunei, Malasia, Indonesia, Corea, Tailandia. Tenemos 52 países a los cuales nuestros productos pueden entrar. La pregunta es, ¿qué productos van a entrar si no produzco nada? ¿Verdad? ¿Qué productos voy a vender si no produzco nada? Lo que me queda simplemente es vender ¿qué? Vender cobre, vender minerales, que se lleven todos nuestros peces del mar, así, en bruto. Eh, a- Sembramos quinoa y la quinoa, así nomás, en costales, vaya para Estados Unidos, vaya para Ecuador, sin ningún procesamiento. ¿Entienden? Tenemos, pero para procesar, industrializar, necesitamos conocimiento, tecnología, ¿sí? Innovación, primer factor. Y el segundo gran factor es el capital humano, porque ese conocimiento no está en el aire, lo tienen las personas, ¿verdad? Está en las personas, la innovación, la creatividad, está en las personas, ¿verdad? La tecnología lo manejan las personas. El conocimiento está en las necesitamos personas que puedan generar. Y otros factores también, pero principalmente esos dos. Necesitamos también capital, sí, evidentemente, capital financiero, sí. Necesitamos de un Estado que apoye, promueva, también. De eso vamos a ir hablando. Este espacio pretende ser un espacio de reflexión conjunta que nos permita abordar estos temas, ¿verdad? Entonces, necesitamos, mira, te pongo un ejemplo y con esto vamos cerrando esta secuencia. China en el año 2017 se propuso, elaboró un plan para convertirse, y su objetivo estratégico era convertirse en 10 años en un líder de productor de automóviles en el mundo, en el año 2017. ¿Y sabes qué es lo que hizo? ¿No? Ya habían empresas eh, transnacionales como la Volkswagen, la Renault, la americana, Chevrolet, produciendo en China, y les exigió a esas empresas decir, mira, tú quieres seguir en mi país, quieres venir a entrar a mi país a invertir, ok, no te preocupes, vas a seguir produciendo, porque en China, ¿por qué se va la Chevrolet y produce en China? Porque la mano de obra es más barata, ¿verdad? No porque sean buenos, no, producen ahí porque sale más barato producir el automóvil que en Estados Unidos, ¿no? Producen ahí porque es más barato la mano de obra. Ah, ok, tú vienes acá, perfecto, pero ¿sabes qué, Chevrolet? Tú me haces transferencia tecnológica. Yo quiero aprender cómo se producen autos. Y eso China ha estado haciendo en los últimos 20, 25 años. ¿Correcto? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde los chinos han aprendido a hacer autos? Si no tenían la tecnología, es decir, el conocimiento para hacer un automóvil o para hacer... ¿Cómo aprendieron los chinos a producir computadora? El conocimiento no viene del aire, no es que cae del cielo. No. El conocimiento se genera, se transfiere, se aprende. ¿Correcto? Entonces, ellos le pusieron la condición, hoy China produce muchísimos más automóviles que Estados Unidos. Claro, no de las mismas marcas, tienen sus propias marcas, los chinos, pero producen en número de unidades más automóviles que los americanos. Tenemos con Ciudadanos una tarea enorme en nuestro país. Esperamos que este espacio sea un espacio de reflexión, sea un espacio en el cual aprendamos juntamente, vamos a hablar de muchos temas, ¿no? De la economía familiar, de las finanzas personales, también hablaremos. El día de hoy hemos quedado un panorama global y general para poder introducirnos a estos importantes temas de economía para todos. Justamente lo que dice el título de esta secuencia es economía para todos. Queremos que la economía y estos conceptos, esta comprensión esté al alcance de todos los ciudadanos. Queremos democratizar el acceso a este tipo de conceptos, de definiciones, de conocimiento. Así que yo te agradezco, mi nombre es Gerardo Chávez, quedo a tu disposición, tienes ahí mi correo electrónico al cual puedes escribirme cualquier duda que tengas, por favor, escríbeme, yo gustosamente de conversar contigo. Y también al finalizar este programa tendremos
un espacio en el cual recibiremos tus inquietudes, tus preguntas para poder juntamente seguir aprendiendo. Así que para mí ha sido un gusto. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.